Nuevos hallazgos en exámenes especiales en torno a la deuda pública durante el gobierno de Rafael Correa. La Contraloría confirmó la conclusión de un nuevo examen a la colocación de certificados de tesorería con indicios de responsabilidad penal y que salpican al exmandatario, sus ministros de Economía y exfuncionarios de la Secretaría de Planificación. Fausto Yepes informa. 3 meses después de que la Contraloría General del Estado revelara los resultados de un examen especial realizado a la contratación de deuda pública durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y que estableció indicios de responsabilidad penal en contra del exmandatario y varios exfuncionarios del área económica de su gobierno, hay nuevos avances en el proceso de auditoría a todo lo que es relacionado con la deuda. Esta vez el Contralor expuso los resultados del examen especial al proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería, y hay algunos hallazgos que también determinarían un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa y exfuncionarios de su gobierno. Esto fue lo que dijo el Contralor Pablo Celi. Un informe general y un informe con indicios de responsabilidad penal enviado a la Fiscalía, su uso como instrumento de dación de pago para entregar recursos frente a obligaciones adquiridas con entes privados y públicos, su uso para sustituir bonos y cupones de capital vencidos. Y bien, el Contralor ha informado que este examen con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente y otros exfuncionarios de gobierno ya fue remitido a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones. Se trata del segundo examen sobre endeudamiento que involucra al expresidente Rafael Correa. Es parte de las actividades que realiza la Contraloría General del Estado, acompañada del grupo de veedores que están en este proceso de auditoría de la deuda pública. Se denuncia desde Colombia un caso de corrupción transnacional en el que estaría involucrado el Ecuador en el año 2016. La Superintendencia de Sociedades de Colombia impulsa una multa de alrededor de 1.7 millones de dólares a INASA, Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, por un soborno transnacional en Ecuador. Según el Superintendente de Sociedades de Colombia, INASA había incurrido en la conducta de soborno transnacional por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016. La decisión se tomó luego de que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades declarara que INASA había incurrido en la conducta de soborno transnacional por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016. Para ese efecto, también la Superintendencia procedió al entrenamiento del personal investigador, incluida la participación de funcionarios extranjeros expertos en esta materia. Tras discusiones y cruce de palabras entre legisladores correístas y morenistas, la presidenta de la Asamblea decidió separar estas fuerzas políticas, reorganizando los curules. Los legisladores están de acuerdo con la decisión. Por favor, respete, asambleísta, apréndalo. Si no lo aprendió como presidenta, apréndalo como asambleísta. Fue esta sesión 525 la detonante para que correístas y morenistas sean separados físicamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando empezó este periodo, los 74 legisladores de Alianza País ocuparon 2 bloques del ala oriental y una fila del bloque central. Tras las peleas internas en el último trimestre del 2017, 44 se definieron como morenistas y 28 como correístas. Aunque actúan separados, ocuparon los mismos curules que les asignaron inicialmente. Con la reestructuración, los correístas ocuparán el extremo del ala oriental y el siguiente bloque es el de los morenistas, en el que se incluye también a Verónica Arias y Viviana Bonilla. Las dos han sido críticas a este gobierno, aunque a veces votan con el oficialismo. Después de 8 meses se da esta reestructuración. Los correístas dicen que esto lo habían solicitado meses atrás. Se lo había solicitado al expresidente Serrano, en función justamente de la lógica parlamentaria. Esto lo que hace es más bien facilitar la actividad
actividad dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Para los morenistas es una decisión adecuada porque dicen que la situación era incómoda. Más por la forma como se habla o se critica en el momento que se está exponiendo. No es el momento de pelearnos entre nosotros, la pelea es contra la pobreza, contra la injusticia. La reubicación no alcanzó a la oposición, por lo que se mantienen en sus respectivos espacios. Esta nueva reorganización del Pleno de la Asamblea empezará a funcionar este martes a las 11:30 de la mañana, cuando el Pleno se reúna para votar sobre la resolución acerca de las declaraciones de los presidentes de Venezuela y Bolivia respecto al caso Correa. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne con brigadistas de Las Manuelas. Allí Moreno habló sobre lo que fue su misión a favor de las personas con discapacidad. A esta hora hacemos contacto con María Gracia Acosta, que se trasladó hasta el Centro Cultural Ichimbía para darnos los detalles. María Gracia, buenas tardes. Gracias, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Nosotros estamos escuchando en este momento los criterios y también las reacciones de varios de los brigadistas que recuerdan el momento que ellos realizaron este trabajo para las personas con discapacidad. Son en total 500 personas, 300 manuelas y otros brigadistas, como por ejemplo miembros de los militares que participaron de esto. Aquí el presidente de la República, Lenín Moreno, recordó cómo nació este proyecto que ayudó a varias personas durante los primeros años de gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando él fue su vicepresidente. Escuchemos las palabras al hablar al respecto. No digo yo a rescatar la dignidad, porque quien rescató la dignidad no son las personas con discapacidad. La que rescató la dignidad es una sociedad miserable que siempre las invisibilizó. Ella que rescató la dignidad. Nosotros lo único que hicimos es ser la vía, ser el camino, y empezamos a trabajar en un proyecto que alcanzó renombre a nivel nacional e internacional. En el tema social, el presidente Lenín Moreno resaltó este trabajo que se encuentran haciendo nuevamente estas misiones, las brigadas Las Manuelas, que están ahora lideradas por su esposa Rocío González de Moreno. Nosotros les contaremos en nuestra próxima emisión lo que han dicho y cómo fue esta jornada emotiva, recordando la ayuda a las personas con discapacidad. Ahora los invito a continuar en la señal de Teleamazonas. Después del corte comercial, llegamos con más información. Seguimos informando en 24 horas. Esta mañana, un juez de garantías penales de Guayas revocó la prisión preventiva por peculado que pesaba contra Iván Espinel. Sin embargo, el exministro seguirá detenido, pues aún cumple prisión preventiva por el delito de lavado de activos. El juez Darwin Valencia lo esperaba en el complejo judicial de La Valdivia. Escoltado por 2 policías, llegó el detenido exministro Iván Espinel. Se enfrentaba a la posibilidad de cambiar su condición y de modificar la prisión preventiva que pesa en su contra, por peculado, por el supuesto perjuicio económico de más de 40 millones de dólares que habría causado al IES según la Contraloría, cuando fue autoridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Guayas entre el 2013 y 2014. Desde el exterior veíamos al exministro mientras su defensa pedía la revocatoria acogiéndose al principio de igualdad, pues los otros 16 procesados tienen medidas sustitutivas. Finalmente el juez decidió y revocó la orden de prisión que pesaba contra Espinel. Ha dispuesto la presentación ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país. La Fiscalía esta vez no se opuso al pedido de la defensa del exministro. Se le puso a consideración lo que existe dentro del proceso y se dejó a criterio del señor juez de garantías penales atender o no atender la medida sustitutiva. Pero el exministro y también ex candidato presidencial seguirá detenido, pues aún enfrenta la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el delito de lavado de activos. Su defensa en ese caso repetirá el pedido. Para el cual vamos a pedir ya la correspondiente revocatoria también, porque un poco ese proceso de lavado de activos se basa en el supuesto de este proceso de peculado. Al desvanecerse los hechos imputados en el peculado, mal puede subsistir o sobrevivir el proceso de lavado de activos. Pero los hechos no se han desvanecido, pues el proceso sigue. Iván Espinel fue detenido el pasado 7 de abril. En la investigación por lavado de activos está vinculado un ex asesor de Espinel, la esposa de este y un cuarto ciudadano. Ese delito está sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años, al igual que el de peculado. Dayana Monroy, 24 horas. Los
Familiares de personas desaparecidas y la familia de María José Ponce y Lirio Sofía hicieron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet para pedir acciones concretas que permitan encontrarlas y recuperarlas. Este lunes se cumplieron 17 días de su desaparición. A ellas les acompañaron también activistas sociales con carteles y pancartas. Nosotros estamos pidiendo celeridad en las investigaciones, estamos pidiendo coordinación de los organismos del Estado y estamos pidiendo ayuda a la ciudadanía que nos proporcione información para encontrarlas. En otro tema, le contamos que 10 toneladas de precursores químicos para el procesamiento de droga fueron incautados durante este fin de semana en la provincia de Imbabura. Según las autoridades, la sustancia estaba destinada al procesamiento de 40 toneladas de cocaína en Colombia. Este camión fue detenido como parte del control que realiza la Dirección Nacional Antinarcóticos en la vía Panamericana Norte en el sector de Mascarilla. Aparentemente transportaba sacos de azúcar, pero en su interior estaban camuflados 10 toneladas de precursores químicos con destino a Colombia. Las 10 toneladas de cloruro de calcio, que es una sustancia controlada, nos indica que sirve para procesar 40 toneladas de clorhidrato de cocaína. Para quitarle las impurezas en la cristalización. En el puerto de Guayaquil se logró decomisar 300 paquetes tipo ladrillo ocultos en maletas. Las sustancias pretendían ser enviadas a la India en una carga de cacao de grano de exportación. Horas más tarde se encuentran 112 paquetes que estaban ya dentro del puerto, listos igualmente para contaminar algún contenedor. Para camuflar estas sustancias ilícitas, incluso se ha llegado a usar el corrugado de cajas de cartón. Por medio de pruebas químicas, las autoridades pudieron determinar como positiva la presencia de alcaloides en 10 cajas con destino a Ámsterdam, Holanda. 58.75 kilos impregnado en estos materiales que iba llevando flores de exportación. Con estos decomisos, según las autoridades, se lograron sacar del mercado 4,5 millones de dosis de droga. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.